la primaria Vini. Matupuga, Angie Alonso León, de Xquijiatzi, y soy de la escuela Binmanante. Matupu. Mi nombre es Margarita Sanarita y trabajo en la escuela Binmanante. Mi nombre es Miguel Ángel Escribano, trabajamos en la escuela Bimimanán Yumú, Yacal Expedio. Yo soy Reina Hernández, fundador, trabajo en la escuela Binmanante Yumú. Sí. Francisca Pérez Saldaña, cursaba educación inicial. Cristina Quiroga López, profesora de educación preescolar. Fidel de la Cruz, de Tzahual, soy asesor académico de la universidad de nivel preescolar. Su servidor, Mario Cortés Bautista, asesor académico de la Universidad de la CB02. Bienvenido, maestro. Mi nombre es Juan Gabriel Rodríguez Ayometzi, soy coordinador de los asesores académicos de la universidad. Bueno, Cornelio Hernández Rojas, estamos colaborando, parece muy bien. Maestra. Marcos Corral, Raquel. Iniciamos con esta sesión. Entonces, les voy a poner así como quieren. Y otro joven que se presenta. ¿Eso? Sí. A ver, el alfabeto que se va a manejar, que les voy a manejar en este día, es un acuerdo de 8 estados de la República, que sería el Estado de México, Veracruz, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Guanajuato, Querétaro y Michoacán. Son 8 estados que se habla la lengua otomí. Vamos a hablar en otomí para que no nos metamos en problemas de que uno es yumú, otro es ñañú. Por acuerdo general se está acordando que se diga ñañú a nivel general. Si ustedes se acuerdan, los que estuvieron en la última que estuvimos en Tlaxcala, se dijo que vamos a decir ñañú para todos, pero de principio vamos a decir otomí para que no nos metamos en problema, porque en el caso de don Miguel, ¿verdad? Él dice que es yumú, ¿verdad? Sí. Yumú. En el caso de que es yumú, para que no nos metamos en problemas, nos vamos a entender como otomí. Y poco a poco vamos a ir platicando el por qué se dice ñañú. Maestra Rosa. Eso es lo que quería yo que nos aclarara usted, porque nos hemos enfrentado con varias personas que dicen que no es ñañú, y la verdad pues ese acuerdo fue a nivel nacional y queremos una explicación para defender esa postura. ¿Por qué ñañú a nivel nacional? Acá nosotros es ñañú, pero para defender esa postura, porque sí, la verdad nosotros no sabemos qué decir. Sí. Sí, mire, lo que sucede es que desde un principio, así como en todos los estados, nosotros, la mayoría de hablantes, se hablan en Hidalgo. Allá tuvimos el 84, en la primera reunión, en donde quedamos de que se tenía que escribir la lengua, porque era importante que se desarrollara la lengua ñañú, en este caso de Hidalgo, para que no se pierda lo que decía el antropólogo. Es importante que la lengua no se pierda. Posiblemente nosotros, los que hablamos la lengua, en algún momento pues tenemos que
que dejar este mundo y vendrán otros, pero ya no van a hablar bien la lengua. Entonces dijimos ahí en Hidalgo, tenemos que desarrollar la lengua a manera de que no se pierda. ¿Cómo le vamos a hacer para que no se pierda? Pues vamos a reunirnos todos e invitar a algunos estados a donde participen y vean cómo se está escribiendo la lengua. Unos escriben de alguna manera, otros de otra, y para que no se escriba de diferentes maneras, vamos a acordar de que se escriba el alfabeto igual para todos. Y hubo muchas discusiones. Hasta el momento son 10 reuniones que se han llevado a cabo en diferentes estados de la República. En algunos ya se repitieron, por ejemplo, en el estado de Querétaro ya se hicieron 2 reuniones en donde acordamos de que el alfabeto sea fácil su escritura, que no se complique en la gramática. Por ejemplo, en el caso del español, tenemos muchos problemas en la escritura de la B y de la V. Nos hemos dado cuenta que a veces no sabemos cuándo escribimos con B o con V. Nosotros como maestros tenemos ese problema y debemos de reconocer, porque yo tengo ese problema. A veces también la letra C, la C, la K y la Q, también tenemos problemas. Entonces, por eso mismo, aquí acordamos de que eliminamos la V y solamente se va a escribir la V. Ya en el paso que vayamos viendo aquí, vamos a ver de que sí, ya no van a aparecer. En algunos casos hay doble consonante. Por ejemplo, la TH que es la J, la TS que es la TSA. Entonces vamos a ir escribiendo y su pronunciación a manera de que nosotros vayamos unificando a nivel nacional, para que cuando ustedes vayan a Hidalgo puedan escribir como escribimos nosotros, y cuando nosotros de Hidalgo estemos acá podamos escribir igual que ustedes. En el habla no se puede, en lo oral no se puede, porque la situación de, por ejemplo, si yo encuentro un árbol aquí que no hay en Hidalgo, yo le llamo de diferente manera. Entonces, por ejemplo, aquí denme maestra Rosa, un caso de esos. ¿Un árbol? Por ejemplo, una que sea diferente. No sé si haya capulina allá, pero por ejemplo acá decimos ishi, que es naranja. Ishi. Y Allá no hay. ¿Verdad? No hay. Y allá le llamamos ishi el durazno. El durazno. Entonces, ahí está no es problema. Simplemente lo que vamos a hacer es escribir ¿cómo se llama? Un diccionario a donde aparezcan todas las variantes de todos los estados, y así lo que conocen aquí lo conozcamos allá, y lo que conocen ellos allá lo conozcan acá ustedes. Eso es lo que tratamos. Así se hizo lo del español, porque seguramente que ustedes han escuchado que el español que se habla en el norte es diferente. ¿Cómo lo dicen? Por ejemplo, un ejemplo en Monterrey, toda esa parte, ¿cómo hablan el español? Como que le quitan la S, o como que le dan un tonito diferente. Hola, vato, ¿cómo está? Como que hablan así, pero no se va a escribir así, sino que el habla no vamos a desaparecer, pero en la escritura todos escribimos igual. En este caso, en el otomí vamos a hacer lo mismo. Si en Hidalgo se habla de una manera y en Mixteco se habla de otra manera, pero en la escritura todos vamos a escribir igual. Y entonces se acordó estamos viendo lo de la lengua ñañú, se acordó en los 8 estados de que se diga ñañú, para no meternos en problemas de que uno se habla de una manera y otros de otra.
Entonces vamos a decir, cuando estemos hablando de la lengua, vamos a decir ñañú. En este caso es lo que se acordó maestra Rosa en la última reunión que se tuvo en Tlaxcala y de las otras reuniones que se tuvieron. Entonces, para no, si hay alguna otra pregunta antes yo más de... quería manifestar mi opinión respecto, ahora sí me voy a ver como alguna persona que dijo, es que yo no estuve en ese congreso y por qué estoy haciendo un comentario, una persona dijo así, ¿no? Que yo no estaría muy de acuerdo en que se generalizara como ñañú, que yo más bien estaría de acuerdo en el término otomí, que nos deja todavía un poco más la diferenciación de ñañú, yumú, como se quieran llamar, que ñañú. Ñañú nos está encajonando a una denominación que tienen los hablantes de Hidalgo y no nos está respetando a nosotros. Pero bueno, esa sería mi opinión, pero bueno, no sé qué digan los maestros que son los que han estado más de acuerdo en el... Sí, pero independientemente de que esté de acuerdo, es que a los congresos no debemos ir a aceptar acuerdos, debemos ir a discutir y a defender también, ¿sí? O sea, independientemente de que esté de acuerdo, porque bueno, resulta que luego llegamos a los congresos, no solamente pasa en eso, ¿no? Llegamos a todos lados y los acuerdos ya están, ¿no? Entonces se hacen los congresos para que nos den a conocer lo que ya está y no nos dan a veces oportunidad de que también nosotros manifestemos, pero digo, si ya está, se defendió, no se defendió, bueno, tampoco nos vamos a detener, por eso solamente quise hacer saber mi opinión. Tiene razón lo que dice aquí el antropólogo. Eso se discutió mucho en el caso, bueno, de la lengua, del término otomí, desde la llegada de los españoles, antes un poquito, estaban los nahuas. Entonces los nahuas impusieron otomí. Entonces otomí quiere decir, bueno, los que hablan aquí náhuatl. No sé qué quiera decir otomí. Alguien que Otomí es un nombre extranjero para nosotros los hablantes de náhuatl. Sí. Es un nombre que está ajeno a la cultura nuestra. Es extraño. Es extraño. Porque Algo así, porque Sí. sí, les quiero dar mi versión. Lo que dice el maestro es verdad. Entonces, por eso ellos, cuando lo de la conquista, antes un poquito de la conquista, si ustedes, bueno, hemos leído la historia, también se peleaban, por ejemplo, Tlaxcala con los de Hidalgo con los de Querétaro y así, y por supuesto con las otras lenguas indígenas que había dentro del país. Entonces, como nosotros estábamos muy cerca de los nahuas, ellos dijeron, esos otomites, esos otomíes, esos como que hablan raro, esos que hablan diferente, esos no los queremos. Inclusive también quiere decir flechador de pájaros, y entonces claro que posiblemente éramos así, nuestra gente era así, por eso nos llamaron así. Entonces para muchos grupos lo tomaron como una palabra peyorativa, como una palabra despectiva, y entonces el mismo grupo de los que nos reunimos y de otros que se han reunido dijeron, pues no vamos a retomar esa palabra otomí, sino que tenemos nuestra propia palabra de cómo nos decimos. En el caso de Ixtenco se dice yumu, en el caso del Valle del Mixquiahuala se dice ñañú, en el caso del estado de Querétaro es ñoñó, y así en cada estado. Entonces, para no decir 3, 4, 5 formas de cómo decir, mejor nos vamos a acordar que digamos ñañú. Así lo acordaron en ese momento, pero en el momento que estemos en Ixtenco, pues vamos a decir yumú, para que nos entendamos, otomí, yumú, pero además también de lo que se acordó, cuando ya todo el mundo diga, bueno, estamos de acuerdo que se diga ñañú, yumú o otomí, en esa nos vamos a quedar como en español, nada más una palabra, para que no nos dividamos, porque por sí nos han dividido por muchos siglos, por muchos años, por cientos de años, nos han dividido. Por eso unos están aquí, otros allá, otros acá, y unos hablan de una manera, otros de otra,
nos han dividido, y para que no nos dividan, que sea una sola palabra para que nos hablemos todos en la misma forma, maestra. Sí, sí, incluso, bueno, no, la palabra ñañú, no sé exactamente. Ña quiere decir hablar. 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 Ñu viene de nasalización, de naño, de chiño, de, ¿cómo le dicen nariz chiño? Entonces, como la lengua es nasalizada, por eso cuando emitimos las palabras en yumú, lo emitimos ayudado por la nariz, por eso es nasalizado. Entonces, esto quiere decir, ña, ñu, nariz. Nariz con Z. Sí. Entonces, el que hablar, nariz, el que habla ayudado por la nariz. Eso quiere decir ñañú. Ñañú, igual que lengua. Sí, más que la palabra ñañú nomás es hablar. Nasali. Oye, pero es con ese. Yo soy muy lengua nasalizada, porque se habla ayudado por la nariz. Ya más le faltaría un H, ¿no? Antes de la ñ, por regla. Esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Es otra cosa. Y ñañú. Ñañú. No, ña habla, habla, y ñu es chiñu. Entonces, lengua nasalizado, y ñañú es la lengua. Ñañú es la lengua, y ñañú, ñu es el hablante. Entonces, ñañú es la lengua. Por ejemplo, doña Rosita dice, nugadiñare ñañú. Bueno, nugadiñare yumú. Ajá. Yo hablo la lengua ñañú. Pero cuando yo digo nugadre ñañú, cuando diga yo soy otomí, ¿cómo diría usted? Nugadi yumú. Yumú, en este caño ñañú, porque estamos hablando de ñañú. Ajá. Pero yumú, si le queremos convertir a yumú, lo hacemos en yumú. Pero estamos hablando de ñañú, en este caso. Entonces, con H es la lengua, y sin H es el hablante. Sería la lengua indígena. Ajá, la lengua indígena, sí, por supuesto que sí. Una vez en una traducción dice, ¿cómo se dice lengua? Y pues la lengua es otro significado, como es jané. Entonces no podríamos poner jané. ¿Alguna, hasta aquí, alguna duda? Y luego vamos a ir viendo lo de la nasalización. Sí, sí, aquí, de hecho, aquí en Mixteco, yumú no significa precisamente otomí, sino significa precisamente lo que usted está diciendo, idioma o lengua. Exacto. Ajá, para que nos quede un poquito más claro. Ahorita te digo lo de yumú. Yu, ¿qué quiere decir yu? Yu es camino. Camino. Nosotros allá es ñu. Ñu. Este es camino para nosotros. Y aquí en Mixteco es yu.
igual a camino. Camino. Entonces, yu es igual a camino. Y mu, yu. Entonces, yu igual a camino. Y mu igual a ¿qué? Mu igual a Dios o camino o patrón. Usted amo. Amo o patrón. Es como el Dios patrón, ¿no? Ajá, entonces, ¿qué le ponemos? Dios. Es que el mu es el patrón. El patrón. Pero, ¿qué se refieren a patrón ustedes? ¿A Dios o al patrón, el que nos manda, hagan esto, hagan lo otro? Pues depende de qué situación no está en el sentido religioso. Pero ¿cómo lo retomaron ustedes? ¿Cómo lo retomaron? Como que sea tomado más en el sentido religioso, ¿verdad? ¿En qué estado estamos? ¿En la iglesia o algo? Entonces Dios Yumu, entonces Yumu es camino del patrón. Pues es lo que está diciendo aquí el Señor, que depende el lugar que esté. Tiene dos significados, sería, pero hay que ponerle del patrón, que ese patrón es Dios, ¿no? Entonces, camino del patrón, y esto significa para Istenco, Yumu, camino del patrón. Y para nosotros del valle es lengua nasalizada. Entonces se fue analizando todo eso. ¿Cuál es el que se acerca más? Por eso se puso ñañi, porque es una lengua nasalizada, ayudado por la nariz. En el valle se fue analizando poco a poco, letra por letra, y se encontró que fuera así. Entonces, ¿cuál tiene más significado? No es que tenga más significado, sino que todo es válido, pues, decir otomí, yumu, ñañu, yoto, ñato, algo así, otros que dicen. Entonces, pero entonces se fue analizando y entonces se acordó que fuera así en lo genérico, para estandarizar la lengua. Pero independientemente, aquí no les vamos a venir y decir, bueno, los de Istenco digan, ya pierden. No, sería nada más en la escritura, pero en el habla, pues están hablando igual, como todos, igual en Hidalgo, en Querétaro, en el Estado de México. Entonces, para no discutir y ir unificando nuestra lengua. Para los que hablan náhuatl, les quiero decir también que se están reuniendo, seguramente que también ustedes tienen conocimiento, que ya están haciendo también sus reglas ortográficas. No está concluido, pero se están haciendo igual. Nosotros ya concluimos con la última reunión que tuvimos aquí en Tlaxcala. Y ahorita ya se va a editar el material que se hizo aquí en Tlaxcala. Ya se concluyó, fue la primera lengua nacional que ya se concluyó. Del Yumu, Otomí. Sí. Hay una primera escritura que hizo ahí, dice Mutunjuga, ahí dice Mutunjuga. Porque aquí se dice Mutunjuga, mi nombre es. Sí le faltó. Ahí está. O sea, no fue error de Ahí está bien. Pero no es más, Sí, es así. A ver,
A ver, pronuncia. Se le escuché con ¿sabes qué? ¿Cómo se dice el nombre? Es con TH. Ahí está. Con H, ¿verdad? Amashunga, sí. Entonces mi nombre es, ¿verdad? Mi nombre es. ¿Alguna otra pregunta? Antes de entrar ya al alfabeto. Yo quiero también decir algo, que don Agustín no le pone la H antes de M, le pone la H después de la M. Incluso ve que por la entrada de extenso, los compañeros lo han de ver, de la Virgen de Guadalupe para acá, ven que está un letrero, que es Zavis Yemí, nuestro pueblo Otomí, y le pone la H después de la M. ¿En el caso de qué? Don Agustín dice no, ¿en el que... caso de qué palabra? ¿De qué palabra? No, de la palabra Otomí, de la palabra Yunjú. De la palabra Él le pone ahí así. A ver, póngale eso. H-U. Y para nosotros es Yunjú. Es que la lengua es aspirada. Esta es una aspiración. Esta es una Yunjú. Entonces, ¿cómo suena la parte de abajo? Aquí dice Yunjú. Es diferente, ¿verdad? Aquí dice Yunjú. Y aquí dice Yunjú. Y yo le he dicho siempre a don Agustín por regla y por aspiraciones atrás, no maestra, no, es que es así. Y sin embargo yo lo investigué y con otras personas le dan un poquito a ese sonido del yunjú. Yo lo investigué con otra persona, un hablante, el difunto don, que le decían don Fierro, Aurelio, y yo tengo una grabación de él y sí dice yunjú. Como esta. Ajá, como la de abajo, maestra. Como la de abajo. Pero más, pero muy ligerito. Doña Lupita es la de arriba. A ver, ¿cómo dice? A ver. Sí, la dice como la de arriba. ¿Verdad? La de abajo. Es más conocido. La de arriba. Y si se acuerdan, maestras, que estuvimos en Tlaxcala, por acuerdo también en reglas, ya queda con HN. Sí, por regla. Por regla. Sí. Ya quedó así, por eso lo estamos escribiendo así. Sí. En algunas cosas, en algunas palabras muy esporádicas van a quedar con NH, pero son muy puntualizadas esas palabras. No son muchas, pero en lo general es HN. Sí, yo también estoy de acuerdo, pero luego a veces se encuentra bloquea. por ejemplo, don Agustín. Sí, pero luego le escribe. Por ejemplo, himno, ¿cómo dice que se dice? Canto. ¿O canto? No, tú, nada más himno o canto. Lo que pasa, maestros, es que ahí va a ser la acentuación que le demos. Cambia, hay que tener el oído fino para saber distinguir qué significa una cosa y aunque sea lo mismo. Pero dependería mucho, por ejemplo, es que nosotros los jueves que nos reunimos con don Agustín, le peleábamos esa parte de HM o MH. Entonces, para no entrar en detalles con don Agustín, pues nada más así nosotros en nuestras libretas hacíamos esas correcciones. Las correcciones de HM, porque decíamos, si yo digo así, yunjú, ya estoy poniendo la M hasta después. Y si yo pongo la A debajo, dice yunjú. Bueno, yo lo pronunciaría de esa forma, yunjú, porque la H suena como J. Entonces, es una aspiración. Sí, es una aspiración. Entonces le estaba yo preguntando al señor que para que me pronunciara la de arriba, y él pronuncia bien yunjú, yunjú. Yo creo para mí que es el de abajo. El de abajo. Sí, porque es que el de arriba, por decir, ahí la MH o sea que no sistematiza la
sino que como que le da un bloque con la H. O sea, le da un pequeño. Sí. ¿Pronuncia usted la de arriba? Sí, la de arriba. Y uno, que estoy matando así con la U. Sí, ¿Y la de abajo? le estoy bloqueando, le estoy sacando la otra. Bueno, Pero se pronuncia otomi. Sí, otomi. Diga usted, yo sé hablar otomí. Sí, mire, maestro, lo que, o sea, sobre la pronunciación, lo que pasa es que yo como que estoy escuchando que la palabra de arriba es cuando ya nuestros antepasados ya pronunciaban algo el español, y la de abajo es el más natural cuando no podían hablar todavía el español, o sea, salía ese sonido. Ese sonido salía. O sea, está más pronunciado al español. Ya se pronuncia más claro el mu, y el de abajo no se podía pronunciar la consonante. Bueno, todo esto se discutió esta y otras palabras más, y quedó en que se escribiera HM. Y, o sea, ya por acuerdo de escritura de todas las lenguas de todos los estados, ya no nada más de un estado o de dos, sino de todos los estados. Nos va a dar el alfabeto. Ajá, les voy a dar el alfabeto. Esta es una discusión aquí de momento, pero esto les va a tocar cuando ustedes ya vean el alfabeto, ya cuando ustedes se sienten a platicar de esto les toca a ustedes discutir si es con HM o MH, y se van a dar cuenta que sí va a existir eso.